Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, yo escucho. ¿Se escucha bien? Hola, bienvenidos a la clase 5 de Introducción a la Programación. ¿Cómo están? Hoy fue un caos poder conectarme porque era terrible, no me andaba el servicio de Telecentro. ¿Ahí se escucha bien? Bueno, hola Edgar. Bueno, veo, ahí me comentó Saúl que no Buenas, tiene micrófono ni tiene cámara. Hola Edgar, ¿cómo andás? todo ¿Todo bien? tranqui. A ver, ahí está, ahí tengo cámara. Sí. Perfecto. Bueno, les doy la bienvenida a la clase, un poco atrasada, pero bueno, acá estamos. Bienvenidos a todos, Edgar, Saúl, Tomás, Laura, que los veo que están acá en línea. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a seguir con los diagramas de flujo. ¿Sí? ¿Cómo les fue con los ejercicios? Yo, bien, o sea, hoy voy a aprender cuáles fueron mis errores, porque obviamente Perfecto. Bien. no fue fácil, pero tampoco no voy a decir, uy, me salió bien y después los otros tres son, ya está. No, Está donde ahí bien. la cagás. Pero, no, por lo que entendí fue bien. Igual no sé si habías dicho de que el rombo, el de las decisiones, no sé si habíamos que poner. Yo lo puse, porque había dos ejercicios que yo la pensé como. Yo pensé con la resta y con la división. No, si Sí, resta y división, yo lo puse con decisiones. perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a repasar algunas cositas antes de comenzar con los ejercicios. ¿Sí? Bueno, ya habíamos adelantado en la clase anterior el concepto de lo que era un diagrama de flujo, ¿sí? Que era para poder armar y ordenar lo que sería el programa, desde su comienzo hasta su fin. ¿Sí? Esto es en líneas generales. Si ven en la parte derecha de la pantalla, yo lo voy a acercar un poquito Perdón, salud. para que lo vean. Gracias. Sigo ando con un catarro porque vengo justo corriendo y me baño todo y bueno, esto es así. Bueno, fíjense que tenemos algunos símbolos que son los que habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? Tenemos el que es de inicio, de inicio y fin, ¿sí? Tenemos lo que es una especie de rombo, que sería donde hacemos la entrada de datos, ¿sí? Tenemos la parte del proceso, ¿sí? Después tenemos un rombo con dos flechitas, que eso representa una decisión, ¿sí? Después tenemos el rombo con decisiones múltiples, es decir, cuando desde una decisión tenemos, en vez de dos, una bifurcación, es decir, dos salidas, podemos tener cuatro o más. Perdón. Bien. Después tenemos lo que es la impresión, ¿sí? Para imprimir los datos y las flechas respectivas para establecer el flujo de datos y lo que serían los conectores, ¿sí? Nosotros en principio vamos a usar lo que sería toda la simbología, excepto la última, que son conectores. Perdón, tengo un poco de tos. Bien, entonces, esto sería la simbología principal de lo que son los diagramas de flujo. Del otro lado, vamos a tener los símbolos que ya los hemos visto en la clase pasada, en la clase 4. ¿Se acuerdan que habíamos visto el de suma, el de resta, el de multiplicación, que era el asterisco, la división, la exponenciación,
Gracias. La exponenciación mayor que, menor que, mayor o menor igual que y diferente que e igual que. Acá yo agregué otros símbolos que se utilizan en lo que son los diagramas de flujo. ¿Sí? Que eran el que es de exponenciación y los que eran de mayor que igual que, perdón, el de exponenciación, diferente que e igual que. ¿Sí? Entonces, si les parece, voy a compartir lo que es la pantalla y lo vamos a hacer en principio desde lo que es el pizarrón. Vamos a ver, lo tengo por acá. Acá tenemos la presentación. A ver, acá, compartir pantalla, abrir en buscador, lo que sería la ventana. A ver. Ahí se ve, ¿no, chicos? Una pantalla en blanco sí se ve. Perfecto. Ah. Joya, joya. Colaborar. Bien. Nosotros teníamos que hacer un ejercicio que era de sumar dos valores. ¿Se acuerdan? Entonces lo que hacíamos primero, en la primera instancia del dibujo, a ver, bueno, a ver. Vamos a algo más fácil, vamos a hacerlo desde lo que es Word. Si tienen el Word, lo podemos hacer en Word el diagrama. ¿Sí? Voy a compartir la pantalla para que lo vean cómo lo hago en Word. Yo uso el de Google Drive. Bien, sí. Hay otro también que podemos usar. Ahora están viendo mi Word, ¿no? Ujú. Perfecto. Bueno, en la parte del Word, esto es para el que no tenga ninguna aplicación, podemos en principio usar el Word. Después les voy a mostrar el Pencil, que es otra aplicación. A ver.
Esperen que estoy acomodando las pantallas. Así de esta manera podemos... A ver. Ahí está. Y... Bien. Bueno, yo acá en el Word lo que estoy haciendo, voy a imágenes, formas, y en formas voy a elegir el primer símbolo, que es el de inicio, ¿sí? Y el mismo lo puedo copiar para el fin. Lo ponemos acá abajo. Para la entrada, lo que vamos a hacer, vamos a usar la forma del símbolo correspondiente, ¿sí? Buscamos acá en el Word una forma que se parezca. Acá la tenemos en diagrama de flujo, fíjense, ahí las tenemos. Y ahí ponemos lo que sería la entrada. Dentro del dibujo yo hago doble clic y acá puedo poner agregar texto. Entonces ahí en texto coloco inicio. En lo que sería el de entrada de datos, acá directamente lo que hago, botón derecho del mouse, agregar texto, y ahí lo que hago, coloco lo que serían las dos variables. O, es decir, les doy un número, ¿sí? Que sería número 01 igual, por ejemplo, 13. ¿Sí? Abajo coloco número 2. Número 02. Y coloco otro número, 10. Ahí estoy dándole un nombre a las variables y estoy dando justamente un valor a las variables. Una vez que tenemos el inicio, tenemos lo que sería este rombo de entrada de datos, vamos a la parte de lo que sería el proceso, ¿sí? Acuérdense que el proceso es un rectángulo. Entonces vamos a insertar formas y en formas acá en la parte de diagrama de flujo, ¿sí? Este sería para los que tengan Office 2010 en adelante, ¿sí? Lo van a encontrar. Diagrama de flujo y ahí buscamos lo que sería un proceso, que es un rectángulo. Hago el rectángulo, botón derecho del mouse, agregar texto y ahí coloco número 01 más número 02 igual resultado, ¿sí? Acá en variables de entrada tengo que agregar otra tercera variable que sería resultado, que va a ser el resultado de la sumatoria de las dos variables, ¿sí? Bien. Tenemos el inicio, tenemos que sería el ingreso de las variables, el proceso, nos faltaría la impresión. Vamos a insertar formas, buscamos el que sería en diagrama de flujo el proceso. Lo dibujamos. Se me ha ido internet. ¿Cómo? Bueno, acá coloco agregar el texto que sería resultado igual 23. ¿Sí? Bien. Ahí lo estoy acomodando.
Fíjense que con el Word es muy sencillo hacer el diagrama, no es complicado. Ahora nos faltaría el último, que sería fin. ¿Sí? Entonces acá directamente ponemos botón derecho, fin. Ahí está. Y nos falta algo acá, tiene que haber una unión. Si no, esto sí suelto no se condice, ¿sí? Tiene que estar todo relacionado. Entonces lo que hacemos, buscamos flechas. Vamos a aumentar el grosor. Vamos a la parte de contorno, forma, efectos de la forma. Insertar, efectos de la forma. Estoy buscando que es la parte del grosor. Estilo, contorno. Hacemos en azul. Perfecto. Una vez que tenemos la flecha, copiamos. Podemos pegar la flecha y vamos uniendo cada uno de las etapas del diagrama. La idea es que sea lo más vertical posible en este caso. ¿Sí? A ver. ¿Se está viendo el dibujo? ¿Se ve? ¿Sí? Perfecto. Bien. Entonces, como yo les iba diciendo, tenemos lo que es la etapa del inicio, la etapa de entrada de datos, la etapa del proceso, que es la suma de los dos resultados, la etapa de impresión, ¿sí? Esto sería cuando se muestra por consola o por una interfaz, y el fin, ¿sí? En nuestro primer programa que estamos haciendo, donde estamos sumando dos variables, ¿sí? Variable número 1 con variable número 2, ¿sí? Más adelante vamos a ver, por ejemplo, en Python, cómo yo le solicito al operador que ingrese un primer número e ingrese un segundo número. Y después le consulto qué tipo de operación matemática quiere hacer. Si quiere hacer una suma, una resta, una multiplicación o una división. Según lo que me contesta, lo que hace el programa, toma esa condición y suma, multiplica o divide esos dos valores ingresados y nos muestra por consola el resultado, ¿sí? Pero eso es mucho más adelantado en el curso. Nosotros en esta primera etapa lo que estamos haciendo es diagramar el proceso del primer programa que estamos haciendo, ¿sí? ¿Se ve bien en el Word, chicos? Bien, perfecto. ¿Alguna duda del dibujo? Yo tengo una duda, perdón. Sí. En donde dice el proceso, donde dice número 1 más número 2 igual resultado, Sí. ¿es recomendable poner directamente la palabra número 1, número 2 igual resultado o directamente puedo poner el valor que yo quiero? No, ahí Directamente lo que poner 10 más 13 más 10 igual 23.
No, en la etapa del proceso nosotros tenemos que colocar las variables. ¿Y qué van a ser las variables? En este caso, como es una suma, lo que tenemos que mostrar qué operación estamos haciendo. Estamos diciéndole a la máquina que tome la variable 1 con la variable 2 y que la sume. Y que nos dé que son las dos estas iguales a resultado. Y después le pedimos que nos muestre el valor del resultado por consola. ¿Sí? Ok, listo. Dale, ¿Bien? gracias. Bueno, ¿alguno me puede contestar la siguiente pregunta? ¿Cómo lo haríamos con una multiplicación? De la misma manera. Claro, ¿cómo haríamos? En vez de número 1 más número 2 sería número 1 por número 2. Exactamente, muy bien. Es así, chicos. Es decir, presentamos las mismas variables o otras variables, las definimos con un valor, con un tipo de dato. Sí, acuérdense que tenemos los números reales por un lado y los números enteros por el otro. ¿Sí? En proceso cambiaría lo que sería la parte de en sí, de lo que es la operación. Entonces estaríamos multiplicando. ¿Sí? Y el proceso sería verticalmente el mismo. Lo único que cambia sería el proceso. ¿Sí? Después, tanto en una división, ¿cómo haríamos una división? Y en una resta. ¿Serían los mismos pasos? ¿Cambiaría alguna parte? Sería lo mismo, solamente que yo le puse lo de la decisión. Uh-huh. En el medio, entre el medio del proceso y la salida, yo puse la división. Ok, claro, la división entraría dentro de lo que es el proceso. En el rectángulo, donde dice proceso, ahí directamente colocaríamos la división. Si quieren, háganlos y vamos corrigiendo los tres ejercicios de la clase de hoy, que era sumar, restar, multiplicar y dividir. Donde lo que está cambiando solamente es en la parte del proceso, donde se cambia la operatoria, la operación aritmética, ¿sí? Si yo sumo, si resto, si multiplico, si divido, ¿sí? Ya los próximos ejercicios que vamos a ir viendo y haciendo van a ser un poquito más complejos, ¿sí? Perdón, tengo otra duda. Sí, Consulta, es una consulta. ¿Es necesario en la entrada poner resultado? sí, porque tenés que declararles una variable. ¿Y es necesario en el resultado poner el valor del resultado? Eso siempre va a ser en solo salida. No, en principio va a pasar lo siguiente, yo declaro a resultado con un valor inicial de 0, porque no tiene valor hasta que no se haga la operación, no tiene valor. Después, una vez que pasamos a la etapa del proceso, se le asigna el valor de la operación que está haciendo, que en este caso es una sumatoria. O en tal caso, si es una multiplicación y división, será el resultado de la operación que se haga. ¿Sí? Okay. Bueno, acá me están escribiendo. Les cuento, Ever me dice lo mismo, pero ha cambiado el signo en la parte del proceso. Perfecto. Tomás me dice, si queríamos que nos dé en un mensaje, tendríamos que poner div. Claro, el div, acuérdense que es para números enteros, exacto. Si yo uso enteros y reales, es decir, números con coma y enteros, si uso div, me va a dar solamente como resultado la parte entera. Y nos va a sacar la parte que es fraccionaria. Bien. Vamos a seguir entonces con la clase. Bueno. Acá entonces tenemos los valores, perdón, tenemos la simbología por un lado, tenemos los símbolos, ¿sí? Aquí esto lo voy a checar un poquito, ahí se ve un poquito mejor. Y tenemos los símbolos, ¿sí? Bien. Acá yo le empiezo a traer diferentes ejemplos que vamos a estar hablando
y explicando, ¿sí? Por ejemplo, acá ya empezamos a complejizar lo que sería la estructura del diagrama, ¿sí? Tenemos un enunciado, acuérdense que cuando vimos problemas y vimos enunciados, bueno, acá aparece un enunciado, que es el que explica el problema, ¿sí? Se requiere conocer el área de un rectángulo para que realice un algoritmo para tal fin y represéntelo mediante un diagrama de flujo y el pseudocódigo. El pseudocódigo por ahora lo vamos a dejar de costado, vamos a hacer el diagrama de flujo, ¿sí? De este proceso. Como se sabe, para obtener el área del rectángulo, primeramente lo que tenemos que hacer es la base y la altura, y una vez obtenidas, se presenta el resultado, ¿sí? Acá nos están dando una tabla para que nosotros empecemos a declarar las variables, ¿sí? Vamos a tener el nombre de la variable que le podemos poner A o podemos establecer altura del rectángulo. Yo lo que aconsejo es darle un nombre enunciativo claro, que sería altura del rectángulo. Después tenemos B, que sería base del rectángulo, ¿sí? Y el área, que sería el resultado, ¿sí? Donde tenemos una fórmula, que es área va a ser igual a base por altura entre paréntesis. Esa sería la fórmula, ¿sí? ¿Cómo establecerían el proceso de diagrama, chicos? Pones inicio. Uh-huh. Inicio, donde sea entrada pones altura del rectángulo, base del rectángulo, Uh-huh. y el resultado. Uh-huh. En proceso pondrías base por altura, Uh-huh. y ahí en salida pondrías el resultado de ese valor. Claro. Ahí, Es decir, lo primero que tenemos que hacer es colocar inicio, declarar las tres variables, que es base de rectángulo, altura de rectángulo y área, ¿sí? Las vamos a establecer con un tipo de dato que va a ser real, ¿sí? El área en principio va a tener un valor inicial de 0, mientras que las otras dos les vamos a asignar un valor, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Ahí les voy a pasar al diagrama para que lo vean. Fíjense que yo tengo el diagrama y de paso voy explicando parte por parte. ¿Ahí se ve el puntero? Bueno. Ponemos en rojo. Listo. Iniciamos el proceso. Establecemos lo que serían las variables, ¿sí? A y B, altura y base del rectángulo, y ponemos el área. Después, en la parte del proceso, vamos a establecer la fórmula, que sería área es igual a B por A o A por B, si es lo mismo. La alteración del orden no va a alterar el producto, ¿sí? Eso es una regla matemática, así que si yo multiplico A por B o B por A es lo mismo. Una vez que tenemos el proceso, pasamos a la parte de lo que sería nuestra impresión, que sería acá el proceso de impresión del resultado, y finaliza el proceso, es decir, termina nuestro programa. Fíjense que hasta acá es igual la forma y la metodología verticalista que tiene el diagrama. Empieza, declara variables, se establece un proceso. Una vez que se establece el proceso, se imprime el resultado correspondiente y termina el proceso. Esto es muy sencillo. Empieza de arriba y termina hacia abajo. Todo esto es para establecer en este caso lo que es el área de un rectángulo. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Saúl, Ever me dice que sí, perfecto. Bien, seguimos. Ahora tenemos... Espérenme que se me pasó, me parece. O se saltó. Bueno.
Acá tenemos lo que sería de un diagrama de un cubo, ¿sí? Tenemos que un cubo que tiene 3 lados, A, B y C, ¿sí? Establezco en principio las medidas de los 3 lados, después voy a calcular lo que sería el volumen, multiplicando A por B por C, obtengo lo que sería el volumen y finaliza el proceso. Fíjense que esto va muy sencillo, no tiene gran complicación. Declaro variables, hago la operatoria, es decir, la operación aritmética, y después lo imprimo el resultado y termino el proceso. ¿Sí? Bien. Acá ya empezamos a manejar otro tipo de diagramas, ¿sí? Ya con una estructura de decisión. Vieron que al principio estábamos hablando de diferentes formas. Bueno, acá tenemos ya una estructura de decisión. Bien. Acá lo que estamos representando sería un ejemplo de la compra de un producto, ¿sí? Yo declaro dos variables, una que es el costo del producto y otra que es la cantidad de dinero que yo tengo, ¿sí? Entonces, inicio el proceso, declaro dos variables y establezco el costo del producto por un lado y la cantidad de dinero que tengo, ¿sí? Si la condición me establece que el costo del producto es mayor que el costo del dinero, voy a tener dos caminos. Si el costo del producto es mayor que el costo de dinero, si no me alcanza la plata, fíjense, me va a salir un mensaje por consola que va a decir no alcanzó. Y termina el proceso. En cambio, si esta condición no se cumple, es decir, que el costo del producto no se cumple, que sea mayor al costo del dinero, si yo tengo más dinero que el costo del producto, es decir, hay un cambio, ya que el costo de dinero es mayor, ¿sí? Y al restarlo al costo del producto voy a tener un cambio, ¿sí? Voy a tener una diferencia, ¿sí? Entonces nos va a imprimir la diferencia. Por dar un ejemplo, yo tengo un producto que vale 50 pesos y yo tengo en el bolsillo 100. Si el costo del producto es 50 y tengo en dinero 100, voy a tener una diferencia de excedente, que van a ser esos 50 pesos. Esos 50 pesos va a ser el cambio que me van a dar, conjuntamente con el producto. Entonces nos va a imprimir cambio. ¿Se entiende esta estructura cómo se comporta? Que según una situación, si se cumple esa condición, va a pasar una cosa y que en caso contrario que no pase eso, va a haber otro desencadenante. Pero acá el problema y la situación es que se tiene que cumplir la situación. Si se cumple la condición, va a haber un determinado resultado. Acá tenemos otro algoritmo donde tenemos, bueno, acá ya es la suma, que ya lo hemos visto, suma A más B es igual a suma y la suma me da, finaliza el proceso. Fíjense que acá tenemos otro tipo de representación del mismo algoritmo que estábamos viendo, que era la suma de dos números. A más B es igual a suma y suma va a ser impreso. Bien. Acá tenemos otro caso, ¿sí? Este caso es el promedio de un semestre. Voy a checarlo un poquito para que se vea. ¿Ahí se ve bien? Promedio de un semestre. Tenemos un estudiante que realiza exámenes, 4 exámenes durante el semestre, los cuales tienen la misma ponderación, ¿sí? Entonces tenemos que hacer un diagrama de flujo, el cual va a representar lo que sería el promedio de las calificaciones de este estudiante. Entonces vamos a definir lo que serían las siguientes variables. Podemos poner C1, C2, C3, C4 o si quieren pueden poner, para los que quieran practicarlo, matemática, lengua, gimnasia, historia, ¿sí? Le podemos dar nombres a estas calificaciones.
Todas van a tener un tipo de dato real. Y vamos a declarar dos variables más. Una que va a ser la suma de las calificaciones, que pueden poner suma, y la de promedio calculado. ¿Sí? Si quieren tomar nota, tomen nota. Si no, yo lo tengo el archivo compartido para que lo puedan descargar. Si definimos un programa de promedio de semestre, estamos definiendo calificaciones, estamos definiendo la variable de suma y la variable de promedio de cálculo. ¿Sí? ¿Cómo se les ocurre que haríamos este ejercicio? Están pensando, está bien, piensen. Que tiene que ser mayor de 7, poniendo que tiene que tener 75% de asistencia, Sí. estar presente en los exámenes, o poniendo varias condiciones tendría que ser. Ok, bien. Es decir, ¿cómo lo haríamos, Laura? Entonces, pondríamos inicio, ponemos las variables de lengua, matemática. Las 4. Sí. Y después en lo que sería el proceso, no sé cómo se podrá escribir condiciones, ¿no? Claro. Porque porque este tema lo vi en matemática, en computación de la facultad, que los profesores me explicaban que tenían un programa y era como un Excel, que si cumplía tantas cosas podían aprobar. Ok. Bien. Bien. Ahí ya estamos hablando de condicionales. Claro. Pero esto es más sencillo, ¿eh? Esto es más Sumando sencillo. las notas. Exacto. ¿Y? Sumando las faltas. Ok. ¿Y cómo seguiría? No sería, se suman las notas y después se divide por 4, Exacto. porque es un promedio. Siempre el promedio va a ser la suma de todo dividido el número. Es decir, lo que tenemos que hacer, declaramos las variables, las sumamos, es decir, los valores de todas las variables, y después, una vez que las sumamos, vamos a promediarlas por la cantidad. ¿Sí? Lo que dijo Eduardo está bien, es así. Y ahí obtendríamos lo que sería el promedio del semestre. Ahí lo vamos a ver. Esperen que está por acá. Acá está. Este es de circunferencia, justo. Sí, lo que tendríamos que hacer es poner la declaración de las 4 variables, las sumamos, es decir, hacemos un proceso de suma. Una vez que las sumamos, pasamos al proceso del promedio, que es como acá también me estaba poniendo Tomás, hacemos promedio va a ser igual a la suma dividido 4. Y después de ese proceso, es decir, de nuestro segundo proceso, pasamos a la impresión de lo que es el promedio y finalizaría lo que sería el diagrama. Es decir, tenemos inicio, tenemos la declaración de las variables, ¿sí? Que pueden ponerle C1, C2, C3, C4, o le ponen literatura, lengua, matemática, historia, gimnasia, si quieren, para que sea más ejemplificativo. Una vez que declaramos esas variables, declaramos también la variable promedio en 0 y la variable suma en 0. Hacemos el primer proceso, que sería la suma de las variables. Concatenamos ese proceso con el segundo proceso, que es el promedio de esa suma dividido 4. Después ponemos la impresión por consola, ¿sí? Y después el símbolo de fin.
Ese sería el programa. ¿Se entendió? Perfecto. Bueno. ¿Me escucha? Sí, Laura, te escucho, te escucho. Me perdí donde dijo sumamos 0 o algo de eso. Ok, bueno, sí, no hay problema. Ponemos primero inicio, Sí, eso está. después declaramos las variables, estas 4 variables que son las materias, y también declaramos suma y promedio. Sí. Después hacemos el primer proceso. En la misma declaración de materias se declara suma y... Claro, No. porque es el ingreso de datos. Ahí tenemos que ingresar lo que serían los datos, es decir, creamos las variables con sus respectivos valores. Declaro suma y declaro división en la misma No. declaración de variables. No. Sería primero el símbolo de entrada de datos y ahí solamente declaramos los datos. Los 4 datos nada más. Los 4 más las otras 2 serían 6 variables en total. Porque son las de las calidades. Porque tenemos que también agregar suma y promedio. Ah, y eso era lo que le estaba preguntando. En ese mismo lugar pongo suma y promedio. Claro, pero solamente con valor 0 porque no tienen valor. A esa instancia no tienen valor. Bueno. Exacto. Después hacemos el primer proceso, que sería la suma es igual a, bueno, matemática, lengua, literatura y gimnasia. Después viene el segundo proceso. Lo explico lento para que tomen nota tranquilos. El segundo proceso ya estaríamos haciendo lo que es el promedio en sí. Que es, promedio va a ser igual a suma dividido la cantidad de variables, ¿sí? Que en este caso son 4. También podría, si quieren, declarar otra variable que sería cantidad de materias, ¿sí? Que esa ya tendría un valor inicial, en este caso, de 4. Eso se puede hacer o se coloca la cantidad de 4. Las dos formas son viables. Una escuela de la programación te diría que declares una variable de cantidad de variables, cantidad de materias. Entonces, promedio va a ser igual a suma de materias dividido cantidad de materias. ¿Sí? Una vez que se tiene ese proceso, ya pasamos a imprimir promedio de materias y colocamos el símbolo de fin. Ese sería todo el proceso. Perdón, en la salida ponemos resultado de materias. No, promedio, porque es el promedio. Claro. Promedio, listo. Fíjense que repasando las clases anteriores, tenemos el enunciado que dice que es un estudiante que realiza los exámenes. Ese sería el enunciado del problema. El problema sería calcular el promedio del semestre. Ese sería el problema concreto, ¿sí? Y el objetivo es promedio del semestre, que es el título que tiene el ejercicio, promedio del semestre. Eso es lo que nosotros tenemos que obtener. Es decir, la problemática es poder calcular el promedio del semestre. Tenemos el enunciado que me explica qué es lo que hay que resolver y cómo. Después tenemos la tabla con las variables y tenemos el diagrama de flujo. Esos son todos los elementos hasta ahora de lo que estamos preparando de este ejercicio. ¿Sí? Problema, enunciado, objetivo, solución, declaración de variables. Y después el diagrama de flujo. Bien. Acá tengo otro ejemplo, que es, tenemos que calcular lo que sería el área de un círculo, ¿sí? En la cual
tenemos acá un elemento adicional que se está agregando. Tenemos variables y tenemos la declaración de una constante, que es la pi, que es el valor 3,14, 56 y demás. Fíjense que tenemos declarando radio de la circunferencia como tipo real, pi como tipo de constante. Eso es una constante, no es una variable, ¿sí? No es una la variable, acuérdense que es un valor de declaración inicial que varía durante el proceso. Así la hemos definido, la variable. Mientras que la constante se mantiene, como su nombre lo dice, constante durante el proceso, no se altera, es inalterable. Y tenemos la variable que tenemos que calcular, que es área de la circunferencia, ¿sí? Usando la fórmula donde decimos que área va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Si se fijan en el enunciado, en la parte de abajo yo puse la fórmula. Área es igual a pi por radio al cuadrado. ¿Sí? A ver si alguien me ayuda a hacer este ejercicio. ¿Cómo lo haríamos? No te voy a mentir, no se me ocurre nada. ¿No se te ocurre, Franco? Pero, Franco, ¿vos sabés lo que es el cálculo de una circunferencia? ¿Lo viste? ¿Cómo calcula el círculo de una circunferencia? Sí, creo que sí. En la primaria Bueno, creo que sí. Lo vi. bueno. No, Acá ¿No tenemos. sería, haces inicio, Ujú, entrada, pones todos ujú. los valores, el radio, el pi, el área, Ujú, después sí, pones proceso, sí, la fórmula que está ahí, exacto. Sí, salida sería el área y de ahí sería el fin. exacto. Sí, sí. Ahí está, Edgardo. Ahí Edgardo lo estaba viendo. Porque Exactamente. da, jode, complica porque está el pi, porque vos pensás que como es constante, pensás que Claro, tenés que poner cualquier otra cosa, por eso me quedé claro. pensando, pero Pero la constante es un valor de entrada, es un valor de entrada. mm, Si vemos algo diferente, no, es decir, yo necesito calcular el radio, necesito la constante por un lado y necesito la variable, mm, que son datos de entrada, por eso los colocamos en lo que es el símbolo de entrada. Después colocamos en proceso la operatoria que sería el área de radio, perdón, de pi por radio al cuadrado, es decir, el radio de la circunferencia lo pongo al cuadrado. Y de esa manera, gracias a Pitágoras, obtenemos el resultado de lo que sería la circunferencia. ¿Sí? Los estoy matando con los ejercicios, pero bueno, querían ejercicios, acá hay. Esto es muy vertical, pero fíjense que se va de a poquito. Recetéselo a quien lo Porque, pidió. no, yo no claro, lo pedí, solamente pregunté. No sé quién fue el genio. no, son fáciles, son fáciles. Mientras tengamos claro la fórmula, no es complicado. Ahí voy a mostrar el diagrama para que lo vean. Ahí tenemos el diagrama. Así se los dejo que lo puedan hacer en sus cuadernos y si no lo descargan en el libro. Fíjense que tenemos el inicio del proceso, después va a leer lo que sería la circunferencia. Yo acá agregué el resto de las variables, ¿sí? El radio, el pi, lo agrego acá en los que son los datos de entrada, ¿sí? Acá hay otro ejemplo donde coloca el pi, después yo los unifico, porque los declaro todos juntos. El pi de constante con la circunferencia. Después sí coloco el proceso, que es el área, igual a pi por radio al cuadrado. Radio al cuadrado es igual que colocar pi por radio por radio. ¿Sí? Esto siempre lo traigo a colación para aclararlo. Pi por radio y por radio es lo mismo que pi por radio al cuadrado. Es lo mismo. Una vez que tenemos el área de la circunferencia, imprimimos lo que es el área de la circunferencia y finaliza el proceso.
¿sí? En este ejemplo, perdón, mejor dicho, cuando vos tenés una constante, ¿en el proceso siempre tenés que poner solo la constante o es solo por este No, no, ejemplo? no, no. La constante declárenla en datos de entrada, es decir, es un dato más de entrada. Acá en el ejemplo que yo les traje, porque este ejemplo yo lo traigo de la universidad, de un libro de nivel de analista de sistemas, que lo da un ingeniero en sistemas. Yo lo que digo, se incorpora en lo que es declaración de las variables y constantes en datos de entrada. Es decir, no es un proceso. Acá está como un proceso, pero entra en lo que es en los datos de entrada. Porque es un Ok. elemento que yo necesito declarar como dato de entrada. Bien. Ahora vamos a pasar. Sí, Lau, te escucho. ¿Da clases en la facultad? ¿Yo? Sí. Sí. No será tan malo como todos los profesores. No, yo les traigo datos concretos, pero de cosas que podemos trabajar. No, no te asustes, Laura. Ah, no, ya con la facultad estoy con No, no, consideración, empatía, con todo eso, ¿no? no. Yo te digo que he tenido varias charlas con otros profesores y bueno, tengo mi criterio con el alumnado. Sí, no, hay que, Por ejemplo, con historia computacional es una materia que me parece interesante, pero por lo menos para tener una pincelada de lo que es la evolución de la computadora, pero hay profesores que son muy puntuales, te explican todo a rajatabla cómo era, desde lo que son las válvulas de vacío hasta la era de los transistores y demás. pero el tema es cuando te toman, que te toman exactamente al hueso, o sea, dame el Claro. detalle, es No, bastante. acá en CETIA no somos así, no. Yo lo que pregunto es, a ver, lo que vamos a ver en estas clases van a ser ejemplos sencillos y ejemplos un poco más complejos para que ustedes vean cómo se comporta el lenguaje, cómo yo lo dibujo. ¿Sí? Cuando veamos un bucle for, que ya veremos, o un arreglo, que son estructuras que trabajan los lenguajes de programación, vos tenés que entender cómo se dibuja en papel primero para después pasar a lo que es el lenguaje de programación, que ya lo vamos a ver. Pero vamos de lo más general y sencillo a lo más particular, ¿sí? Claro, Pero yo le doy un siempre, ejemplo. A mí claro, en un sí, examen de historia me preguntaron cómo murió Polibio, o sea, se cayó un ok, caballo. Mire cómo me quedó grabado. Una boludez, ¿no? Pero nadie sí, lo había estudiado y eso hizo que nos bajaran la nota todo. Es claro, como que a veces se la rebuscan como para decir, bueno, a ver cómo te entro. claro, sí, no, acá no, yo no soy No, así. Yo lo que tomamos en el examen es cosas básicas, que es una variable, que es una constante. eh, por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo para hacer un diagrama de suma de dos números? Cosas así, para que ustedes, si lo que yo tomo es lo que yo doy en clase. Después sí doy muchos ejemplos para que ustedes tengan de esta manera un ámbito amplio de cómo yo puedo aplicar el diagrama de flujo y cómo se va aplicando a diferentes situaciones. sí, ahora me ¿Sí? quedó más claro. Yo cuando estaba en casa me digo, no entiendo qué método, sinceramente, digo, ¿qué Claro, es lo que quiero? Que le ponga que suma y que resta. No entendía, claro. pero ahora viendo estos ejemplos como que es más fácil comprender a qué se quiere llegar. Sí. Porque es como hablábamos con Edgardo y creo que lo hablamos con Franco, con uno de los chicos Franco, que hay aplicaciones que te dicen estudiar gratis lenguaje de Python, estudiar Java, estudiar aquel. Pero el problema es que no les enseñan lo que es este proceso de lógica. Por eso es importante la lógica. Entender cómo yo diagramo estas cosas y cómo se comportan. Porque si no, no. Yo te puedo enseñar un montón de funciones de la API de Java, pero si no empezamos del principio, que es razonar el comportamiento de cómo yo estructuro esto, no podemos pasar a la otra instancia. Es así. Por eso acá Claro, está, fíjense que estamos haciendo un cálculo de una circunferencia.
que es buscar, bueno, ¿cómo hago el cálculo de una circunferencia? Voy, busco en el libro de matemática, digo, es área es igual a pi por radio al cuadrado, listo. ¿Cómo lo pongo? Bueno, primero lo que tengo que hacer es declarar las variables. Declaro las variables y las constantes. Después hago el proceso de la fórmula, después muestro por consola ese resultado y después finaliza mi proceso. Claro. Es muy sencillo. Pero ¿qué pasa? Estos pasos que fueran pasos de bebé, son pasos que son esenciales porque después esto se empieza a complejizar. No sé si fuera un paso de bebé, quizás yo no comprendía qué era lo que se pedía, no puede ser que me esté, ahora lo entiendo de otra manera, yo pensé que había que escribir, sumar y restar nada más, ahora entiendo a qué se quiere llegar. Claro, es ver qué es lo que tengo que declarar, qué es lo que tiene que hacer el programa y cómo termina. Claro. Bien. Bueno, ahora vamos a calcular un triángulo. No se asusten, tengo la fórmula. ¿Sí? No, bueno, algo un poco... Tenemos acá una forma más compleja. Tenemos que calcular un triángulo y un rectángulo. Tengo un enunciado, ¿sí? Como hacíamos en la matemática de la secundaria, divide y gobernarás. Fíjense que tengo esta forma de este lado. Ahí está. La forma A que tiene el lado A, el lado B y el lado C. Y del otro lado tenemos la forma B, donde dividimos. ¿Para qué? Para calcular la superficie. ¿Sí? Esta fórmula esta área la podemos dividir en un triángulo y en un rectángulo. Entonces lo que vamos a hacer, una vez que tenemos esto, vamos a declarar estas fórmulas. ¿Sí? No se asusten, es sencillo. Si quieren tomen nota, ¿sí? Vamos a declarar la base del triángulo y del rectángulo. La altura del triángulo y la altura del rectángulo, unidos. La altura del rectángulo y después tenemos las fórmulas, que es área del triángulo, que es el área es igual a base por altura dividido 2. El área del rectángulo, que es el área es igual a base por altura, y una vez que calculamos las dos áreas, calculamos el área de la figura. Edgardo está reculando para atrás, está transpirando. No, yo ya me imagino cómo debe ser. No se asusten. Perdón por adelantarme. Lo que acá cambia es agregar más cantidad. En la entrada le agregás 1, 2, 3, como 6 operaciones. Acá tenemos 3 variables. Base del triángulo. 3 variables. O Base sea, del 6 rectángulo. variables. Exacto. Bueno. Base del triángulo, base del rectángulo, altura del triángulo, altura del rectángulo, altura del rectángulo, el área del triángulo, área del rectángulo y área de la figura completa. Exactamente. Tomás dice mayor cantidad de fórmulas, mayor cantidad de procesos. Es verdad. Eso es verdad. Esto es como tener 2 diagramas. Por un lado tengo que calcular un rectángulo y por otro lado tengo que calcular un triángulo. Y después las unifico, las uno. Porque estoy calculando lo que sería el cálculo de la forma, de la figura. ¿Sí? Fíjense que yo acá pongo una empresa constructora vende terrenos con la forma A. ¿Sí? Realice un algoritmo y represéntelo mediante el diagrama de flujo y el pseudocódigo. El pseudocódigo lo dejamos para obtener el área respectiva de un terreno de medidas de cualquier valor. ¿Sí? Para el problema de resolver, está compuesto por 2 figuras. Acá nos dan una ayuda. Donde el triángulo de base B y de altura A menos C, y por otro lado el rectángulo que tiene base B y altura C. Con estas consideraciones se debe establecer la tabla con las variables que se van a requerir para implementar el algoritmo de solución. ¿Sí? Hasta acá tenemos el enunciado y lo que tenemos que resolver.
Si quieren, tomen nota o lo ven en el archivo que yo compartí. Ahí está el diagrama. Estos serían las tablas. Estaría todo unificado, Saúl. No, en una misma entrada, porque es un solo diagrama de flujo. Vamos a la solución. Así no se asustan. Lo primero que hacemos, declaramos las respectivas alturas y bases, ¿sí? De los rectángulos, triángulos y el área general. Después vamos a calcular el área, se va a calcular el área del triángulo. Área del triángulo que es igual a base por A menos C, entre paréntesis, y entre otros paréntesis dividido 2. Ahí estoy calculando el triángulo. Después, una vez, ahí ya voy a tener un dato. Lo dejo ahí. Paso al segundo dato, al segundo proceso, que sería calcular el área del rectángulo. Que el área del rectángulo es base por altura. ¿Sí? Ya tengo el rectángulo. El tercer proceso sería la suma de las dos áreas, del triángulo con el rectángulo. Y ahí obtengo lo que sería el área total de la figura. Lo imprimo por consola y finaliza el proceso. Exactamente, se aumentan los procesos. Si yo puedo tener una figura y puedo tener 20 millones de formas, lo que voy a ir resolviendo es partes de algo complejo, lo divido en partes más simples. ¿Sí, Laura? ¿Qué quiere decir lo imprimo por consola? Imprimir por consola implica que el resultado te lo va a tirar por consola, por una consola de comandos que tienen los entornos de diseño, tienen una consola que es una presentación del resultado o una ventana con el resultado. A eso se le dice imprimir por consola. Sí, te escucho. Gracias. Ah, ok. Tomás me pregunta, ¿no hace falta poner dentro de las variables área de triángulo, área y área de rectángulo? Sí, podemos declararlas en la parte de entrada de datos. Ahí podemos declarar las variables y después vamos haciendo cada uno de los procesos. ¿Sí? Bueno. ¿Se entendió hasta acá? Ahí están preguntando. Y acá Tomás me pone, ¿qué valor le asignamos? El número le pones vos el valor. Es decir, yo tengo que colocar lo que serían los valores de la base, de la altura, tanto del triángulo como del rectángulo. Y ahí, cuando haga los procesos, tendré los respectivos resultados. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Podrías directamente, o sea, en vez de tener 3 procesos, que sea uno solo? Pero creo que ya me autorrespondo. Creo es para que esté bien ordenado. Es que te conviene primero hacer procesos simples. Vos no puedes sumar un área y la otra área porque se te van a mezclar los datos. Tenés que hacer o el triángulo primero o el rectángulo primero. Lo que sí, el tercer proceso va a ser la suma de las dos figuras. Eso sí, pero podemos alterarlos, podemos calcular primero el rectángulo o el triángulo. Eso se puede hacer. ¿Sí? Okay. O sea, sería como por lógica, o sea, no podés hacer, a menos que sea súper inteligente y usar las dos manos al mismo tiempo. Usás por lógica una conjugación y después haces otra. Claro, las dos al mismo tiempo no.
Tomás me pregunta, claro, y después cuando haces el proceso de computadora asigna automáticamente sobre el resultado. No, no es que asigna la computadora los resultados. La computadora es como un bebé, te pregunta cuáles son los datos, o le cargas los datos, le decís qué hay que hacer, quiero calcular esto y quiero calcular esto, y después quiero calcular el área total, y una vez que calcula el área total, te va a dar el resultado. Es decir, una computadora es como un chico, no sabe nada, lo único que espera son tus instrucciones para actuar. A menos que yo ya le deje ya un proceso predeterminado, si no, no va a actuar. Si no actúas por sí solo. Bien. Seguimos. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. ¿Sí? Tenemos la forma de un cucurucho de helado, ¿sí? Que es un triángulo, y tenemos la forma de una circunferencia, media circunferencia. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Acá lo que voy a tener que hacer, voy a tener que declarar también variables. ¿Sí? Donde yo tengo, opa, me pasé. Donde tengo la base del triángulo, perdón, del rectángulo y el radio, la hipotenusa del triángulo rectángulo, el cateto faltante, el área triangular, ¿sí? El valor de pi, que es una constante, el área circular, el área de la figura, y SQR indica obtener la raíz cuadrada. ¿Sí? Estas letras están hechas como nombre variable. Yo le puedo asignar a las variables el nombre que yo quiera. Acuérdense que los nombres tienen que ser declarativos para que yo no me pueda perder. Si yo le pongo letras, me voy a marear. ¿Sí? Entonces lo bueno sería tener nombres declarativos que me identifiquen bien lo que va a ser cada variable. ¿Sí? Entonces en este ejemplo tenemos otra figura más compleja que tenemos que calcular. ¿Cómo la calculamos? Bueno, ahí tenemos la explicación que a través de la forma B, yo ahí directamente calculo ese terreno utilizando figuras más simples. Y acá tenemos la explicación del proceso. Bien. Tenemos el inicio. Vamos a declarar la base del triángulo, o radio de la circunferencia, y la hipotenusa. Y las demás variables, por supuesto. Después vamos a calcular lo que sería el cateto faltante, ¿sí? Con la raíz cuadrada. Posteriormente vamos a calcular el área del triángulo, ¿sí? Calculamos después el área del semicírculo con otra fórmula. Fíjense que es área del círculo, que es el valor de pi por radio al cuadrado dividido 2. Porque es medio círculo, no es todo el círculo, por eso lo divido en 2. Y de ahí vamos a obtener el área total, sumando el área del triángulo y el área del triángulo y el área, perdón, de la circunferencia, de la media circunferencia. Lo imprimimos por consola y es así. Todos estos ejemplos, fíjense que son todos verticales, solamente lo que va cambiando son las fórmulas que tengo que aplicar, pero todo es el mismo proceso. Fíjense que tenemos inicio, declaración de entrada de datos y después procesos. Procesos hasta obtener el área definitiva. Las fórmulas, yo voy agregando ejemplos con diferentes situaciones para que vean cómo se aplican los diagramas de flujo. La hipotenusa, Franco, búscalo en Wikipedia, ahí lo vas a tener, la hipotenusa. Si no, ahora te lo muestro. Bien. Y ahora vamos a pasar, hasta acá vimos todo lo que son estructuras de diagrama de flujo verticales. Acá vamos a empezar a ver estructuras selectivas.
¿sí? Que era como lo que decía Laura, que teníamos un promedio con una decisión, ¿sí? Acá tenemos estructuras selectivas, donde yo tengo un valor verdadero y uno falso. Dependiendo si se cumple o no se cumple esa comparación, vamos a tener una acción 1 u otra acción, ¿sí? Acá se los dejo explicados. ¿Sí? Tenemos la comparación del valor verdadero, acción 1. Si tal caso esa situación no se cumple, la acción 2. ¿Sí? Así se representa lo que sería una estructura selectiva. Como acá lo declaro, serían que se emplean cuando tenemos frases que están estructuradas de una manera determinada. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando habíamos dicho si Juan va al cine? Juan va al cine, esa sería la situación, la condición. Si es verdadera, se ejecuta la estructura del código de acción 1. Si no es verdadero, es falso, se ejecuta la acción 2. ¿Sí? Bien. Acá en el ejemplo, fíjense que tenemos un valor A para comparar como entero, un segundo valor para comparar como entero y el resultado. Hasta acá es lo mismo que estábamos viendo con sumas, restas, multiplicación y división, con la diferencia que agregamos una estructura selectiva. ¿Sí? Fíjense que inicio el proceso, se leen los valores que se van a comparar, A y B, y hay una condición, una decisión. A tiene que ser mayor a B. ¿Sí? Esa es la comparación, esa es la decisión. A mayor o igual a B. O el promedio es 7. Si el alumno sacó menos de 7, está desaprobado. Eso sería una condición, por ejemplo. Entonces, si A es mayor a B, entonces viene por acá y ejecuta esta instrucción donde dice que el valor de A va a ser M y por tanto se va a imprimir el valor de A como M. Finaliza el proceso. Vuelvo a la estructura selectiva. A es mayor a B. A es mayor a B, pero esto no es así, sino que B es mayor que A. En tal caso, si B es mayor que A, es decir, no se cumple esta condición, vengo acá y se ejecuta lo que sería la instrucción donde dice que B va a tener tal valor. Por eso dice debe ser falso, asigna el valor de B en M. E imprime valor de B y finaliza. Según la estructura y según la condición, va a pasar una situación u otra. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Bien. Bien. Acá tenemos el primer ejemplo de una estructura selectiva. Yo tengo un número que determina un signo y tengo un resultado del signo valor como string. Perdón, profe, a mí Sí. me apareció no se puede cargar el archivo. O sea, A no lo ver. estoy viendo. No sé, A ver, vamos a pone ver. no se puede cargar el archivo. Pone. Vamos a ver. Que no sé nada. ¿No tendríamos que hacer el break ahora? No, vamos a seguir, así terminamos la clase, Franco. Porque ya van a ser las 9 y... Acá me figura como compartido. A ver ahí, fíjense si lo tienen compartido. No, me sigue apareciendo No. igual, ¿eh? Yo lo puedo descargar Y apenas ahora, lo pusieron y ahora,
¿Ahí le figura compartido? No. Me ¿No? sigue Bueno, apareciendo, no se puede cargar el archivo. bueno, no se preocupen, yo lo comparto en el grupo y ya lo pueden descargar, no se preocupen. Laura, vos estás en el grupo, ¿no? Sí. ¿Vale? Bueno, yo ahora lo comparto en el grupo, lo comparto desde la máquina y ya lo tienen asignado. Igual, para ser más rápido, nos dice en qué página está y nos fijamos en el PDF que nos mandó. Sí, igual yo lo comparto del archivo de la clase, es la clase completa, Teardo. Sí, sí, Ahí sí. está. Sí, 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 sí. sí. Ahí está. Bueno, volviendo al ejemplo de la estructura selectiva, tenemos un algoritmo que tenemos que determinar un número positivo y si es positivo o negativo. Y lo tenemos que representar a través del diagrama de flujo. ¿Sí? Entonces tenemos, por un lado, un número con un signo determinado, que es tipo de valor entero. Y después tengo lo que sería el resultado como un valor en string. ¿Sí? Bien. Lo que Ahí vamos a desapareció. hacer Ahí se es lo ve. siguiente. Ahí se puede ver, lo pueden compartir, joya. Si no, lo compartimos en el grupo. Bueno, ahora sigamos con la clase. Después seguimos hablando del archivo. Bueno, acá tenemos, iniciamos el proceso, declaramos un número, por ejemplo 13, ¿sí? Y vamos a establecer que ese número tiene que ser en principio mayor o igual a 0. Como yo coloqué en la entrada de datos 13, por ejemplo, estoy diciendo que ese número es mayor a 0, porque es un número positivo. Entonces, al ser positivo, fíjense que dice es verdadero y el valor de ese número va a ser positivo. Va a imprimir R como positivo, 13 positivo y finaliza el proceso. ¿Sí? En cambio, si yo coloco menos 13 con signo negativo, no se va a estar cumpliendo la condición. Por ende, va a imprimir que el valor es negativo. ¿Sí? Y va a finalizar con R negativo. ¿Sí? El resultado del valor va a ser el número es negativo. Lo va a imprimir en string porque está dando una frase. Por eso yo puse a resultado como R, como tipo de dato string, porque está imprimiendo una frase, no está imprimiendo el valor de menos 13. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Yo estoy acá manipulando un número con un string que me está representando la situación del número que yo ingresé. Esto es muy importante que lo entiendan porque estamos usando dos valores totalmente diferentes que se usan en una estructura selectiva de condición. ¿Sí? ¿Se entendió o no? A ver, lo voy a escribir. ¿Entendieron? Bueno, yo lo entendí. Perfecto, perfecto. Muy bien, Saúl. Ya. Seguimos entonces. Acá tenemos esta estructura. Tenemos un algoritmo donde vamos a determinar cuánto se debe pagar por una cantidad de lápices, ¿sí? Considerando que si son 1000 o más de 1000, va a tener un costo de 85 centavos, dice ahí. De lo contrario, el precio va a ser de 90. Es decir, si es menos de 1000, se va a aplicar otro precio. Fíjese que ahí me está dando una condición. Me está ya dando una condición en el enunciado. Entonces, acá tengo X como cantidad de lápices. Ustedes, si quieren, colóquenlo cantidad de lápices para ir grabando la estructura, de cómo se comporta el código. Y PAG va a ser pago que se realiza por los lápices. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo ingreso una cantidad de lápices que voy a comprar. Por ejemplo, 1000 o más de 1000. Entonces, ¿qué va a decir? Bueno, son 1000 o mayores a 1000. Va a decir, si la cantidad ingresada es mayor o igual a 1000, entonces voy a pagar por esos lápices 0,85 centavos por cada uno.
En cambio, si son menos de 1000, voy a pagar 90, ¿sí? Y finaliza el proceso. Acá lo importante es que tengamos en cuenta la condición, que nos está diciendo que si es mayor o igual a 1000. Según esa situación va a ocurrir una instancia o puede ocurrir otra instancia, pero lo importante acá es la decisión, que es la que va a comparar la computadora con el valor que yo he ingresado. Bueno, fíjense que venimos viendo todas las estructuras selectivas, son diferentes situaciones, pero que se representan de la misma manera. Una decisión, una condición que yo pongo a prueba con el valor que yo estoy ingresando, ¿sí? Acá tengo un almacén donde tengo que establecer una promoción para todos los trajes, ¿sí? Donde tengo, por ejemplo, el precio que es superior a 2.500 pesos, ¿sí? Con un descuento de un 15%. Y a todos los demás se les va a aplicar en vez de un 15, un 8%. Entonces declaro las variables, declaro lo que es costo del traje, descuento del traje, porque hay un descuento que puede ser del 15 o del 8, dependiendo de la cantidad que compre. Y el precio final de lo que sería el final del traje, que ese es el resultado. ¿Sí? Entonces acá tenemos, iniciamos el proceso, voy a comprar un traje, un conjunto de trajes, ¿sí? Si compro más de 2.500, es decir, 2.501, ya ser mayor. Entonces, al ser mayor, se me va a aplicar un descuento del 15%. Por eso se pone en 0,15. Por ende, vamos a tener el precio final, que va a ser el precio total menos el descuento. Y voy a imprimir lo que es el precio final con el descuento correspondiente, porque compré 2.501 trajes. Si en cambio compré, por ejemplo, un traje o 100 trajes, ya la condición no se cumple. Entonces, al no cumplirse la condición, me van a aplicar un 8% de descuento. Cuando hagan la cuenta, el ticket, va a salir el precio final, que va a estar como resultado del valor del precio de la prenda menos el 8%, que lo calculó acá arriba. Y ahí me va a imprimir lo que es el precio final más el descuento. ¿Sí? Fíjense que todas las estructuras se comportan de la misma manera, están poniendo a prueba lo que yo ingreso con una situación. Compro, vendo, me hacen un descuento, de cuánto, según lo que yo lleve o no, más o menos. De todo esto anda en la misma situación. Siempre en la misma situación. Bueno, hay otra situación. Dentro de las estructuras selectivas, que hasta ahora vimos estructuras selectivas simples, podemos encontrar estructuras selectivas anidadas, es decir, dentro de una estructura selectiva tengo otras estructuras selectivas, donde yo tengo una primera condición y después esa condición va a evaluar y van a estar concatenadas con dos condiciones, condición 2, condición 3, 4, 5, 6 y demás. Es como cuando yo entro en la página de Facebook o en Mercado Libre que te preguntan, ¿buscas celular? Sí, busco celular. ¿Que sea multifunción? Multifunción. ¿Con cámara? Sí, con cámara. Fíjense, con cada pregunta me van cerrando el resultado. Son preguntas abiertas, esas estructuras condicionales son preguntas abiertas, donde lo que busca el programa es ir acaparando la información detallada de lo que yo estoy buscando y darme ese resultado. Por eso fíjense que en Mercado Libre te pone la zona, te pone qué valor, si es nuevo, si es viejo, si es de buena reputación o no, es relevante, no es relevante, es con tarjetas en efectivo, ¿hay envío gratis? No, no hay envío gratis. Todos esos son estructuras selectivas anidadas unas con otras, ¿sí?
acá en este gráfico lo podemos ver cómo es el comportamiento lógico en papel de cómo sería. Esperen que voy a enchufar la compu. Ahí está. Ahí está. Bueno, ya terminamos, chicos, no nos falta mucho. Lo veo por el silencio. Están todos cansados. Entonces, para no marearse, fíjense que son condiciones que nos están poniendo. La máquina nos va preguntando, che, ¿te gusta esto? ¿Te gusta aquello? ¿Te gusta lo otro? ¿Sí o no? Vos vas contestando, sí, no, no. Entonces, esas preguntas abiertas van cerrando la situación hasta obtener el resultado de lo que nosotros buscamos. Acá tenemos otro ejemplo de estructuras selectivas, donde tenemos que determinar 3 cantidades proporcionadas, de las cuales, de esas 3, ¿cuál va a ser la mayor? ¿Sí? Entonces voy a tener 3 valores, valor 1, 2 y 3. Y el resultado de comparación me va a decir cuál es el mayor que yo ingresé. Es como si yo ingresara 1, 300 y 1500. Y la máquina me tiene que decir, de esos 3 números que yo estoy ingresando, cuál es el mayor. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer a través de una serie de preguntas, que acá están en el diagrama, me va a ir preguntando ciertas cuestiones y va a ir comparando estos 3 valores, valor A, B y C. Entonces, ¿qué va a hacer? Compara primero A y B. ¿A es mayor que B? No o sí. Listo. A es mayor o menor a C y B es menor o mayor a C y así. Y según esas decisiones va a ir directamente a un determinado resultado. Y acá en el gráfico lo pueden ver claramente. ¿Sí? Donde va comparando todos estos valores. Perdón, lo voy a dejar un ratito para que lo chusmemos. ¿Se entiende la idea cuál es? Es como si yo te digo, che, Saúl, ¿qué auto te gusta? ¿Renault, Peugeot o Ferrari? No, me gusta Ferrari. Bueno, ¿cómo te gusta? ¿Con aire acondicionado, sin aire acondicionado? ¿Cuántos caballos de fuerza? ¿Te gusta con llantas de aleación? Sí, no. Bien, entonces de esa manera vamos a obtener un determinado resultado. Perfecto, sí, a mí me gusta también rojo en la Ferrari. Aunque el Diablo Lamborghini también no se queda atrás, es un lindo auto. McLaren también tiene lo suyo, ¿eh? Bueno, seguimos con el último ejercicio, si no los abrumo más. Acá tenemos una empresa que se llama La Langosta Ahumada, ¿sí? Muchos se van a reír por los nombres, pero bueno, es para traerles algo, ¿cómo decirlo? Algo entretenido, ¿sí? Estos ejemplos no se asusten, son para que ustedes puedan entender las estructuras. Acá lo importante es entender lo que es una estructura selectiva y una estructura anidada selectiva, ¿sí? Y cómo trabaja el diagrama de flujo en forma vertical. ¿Sí? Acá tengo una empresa que se dedica a ofrecer banquetes, ¿sí? Podría ser un salón de fiestas, donde lo que me pregunta y me dice que el costo del platillo por persona es de 95 pesos. Entonces me dice, si tu casamiento o tu fiesta de 15 y demás va a ser de 200 personas, ¿sí? Va a tener un costo aproximadamente de tanto. Si es mayor, te puedo hacer un mejor precio. Entonces vos tenés que calcular, que, según la cantidad de gente, cuánto me va a estar dando el platillo, ¿sí? Por persona, ¿no? Entonces, volvemos a la estructura selectiva, fíjense. Acá voy a volver a hacer lo que hizo anteriormente. Compara el número de personas. ¿Cuántas personas van a ser en el banquete? ¿Van a ser mayores a 300? Sí. Ah, listo. Entonces vamos a pagar por platillo 75 pesos. ¿Sí?
Bien. Pero acá, ojo, que hay una estructura selectiva anidada. ¿Por qué está anidada? Porque fíjense que tenemos dos condiciones. La primera donde dice que si es mayor a 300 va a ser el plato por 75, pero si no se cumple esto y fuera mayor a 200 voy a pagar 85. Y si fuera menor a 200, es decir, ponele de 200, es decir, 199, ya estaría pagando 95 el plato por persona. Si te va achicando la condición. Bien. Y hasta acá sería el último ejemplo de estructuras selectivas anidadas. ¿Alguna duda? No, yo entendí bien. Bien. Bien, Franco me dice que no, Bien. Bernardo. Sí, A Franco, mí también me quedó claro. sí, te escucho, Sí, decime. me quedó claro. Lo entendí. Perfecto, perfecto. Bárbaro. Bien, Lau me dice que se entiende. Perfecto, perfecto, genial. ¿Viste, Laura, que no soy tan malo? Hay muchos que me dicen que soy un buen profesor, pero bueno, ya lo van a ir viendo en las clases. Bueno, si les parece, podemos ir cerrando hasta acá. Tampoco los quiero matar, ya con hoy creo que les di bastantes ejemplos y ejercicios. Si quieren, para que calculemos para la próxima clase, vamos a hacer un ejercicio que sea, a ver, un restaurante, ¿sí? Un restaurante, un tenedor libre, ¿sí? Un tenedor libre donde, según la cantidad, si es un grupo de familia, ¿sí? Es decir, una familia tipo son 10 personas, le aplicamos sobre el precio un 10% de descuento. Si hablamos de una pareja, si voy yo con mi señora, con mi novia, le aplicamos un 5% de descuento, ¿sí? Y si directamente somos una sola persona que va, directamente no se aplica ningún tipo de descuento, es decir, se le cobra el platillo, ¿sí? Es decir, repasando tenemos, si es familia tipo, le aplicamos un 10%, si es una pareja, le aplicamos un 5% de descuento sobre el precio, ¿sí? Y si es una sola persona que va a cenar o a almorzar, no tiene ningún tipo de descuento, ¿sí? Ese sería el enunciado para hacer la semana que viene. ¿Me parece bien? Perfecto. Vean el material, léanlo tranquilo. Si tienen alguna duda, la vemos la próxima clase, ¿sí? Hoy vimos No, bastantes ejercicios y vimos bastante teoría, así que bueno, ya con todo lo que hemos visto van a tener una noción bastante fácil para poder diagramar lo que va a ser este diagrama de flujo, ¿sí? Así que sí. bueno. Bueno, chicos, si no tienen alguna consulta o duda, podemos ir dejando hasta acá. Dale, profe. ¿Eh? Listo, cuídese, ¿eh? Sí. Nos vemos. Bueno, Chao, chao. cuídense y nos guardamos. Y nos vemos el próximo miércoles. ¿Eh? Dale, nos Chao. Bueno, vemos. Chao. Buenas noches. descansen. Nos Nos vemos. vemos. Chau, chau.